gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos y es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Y bueno, vamos a compartir la palabra en el libro de los Hechos. La verdad que ha sido Dios tan bueno, nos ha sorprendido en el día de ayer, qué lindo, todos estuvieron, o la gran mayoría, participando del evangelismo, de distintas maneras, ¿no? Pero expresando al mismo Dios, ¿sí? De distintas maneras, ciertos grupos, pero expresando el amor de nuestro Dios. Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 27, vemos en la palabra del Señor, cuando Pablo es enviado a Roma, dice que había apelado a César, entonces, después de haber pasado por tantas cosas, Pablo es enviado a Roma. Y leemos desde el versículo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento, a Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y de ahí sigue la historia y habla de la tempestad en el mar. Dice que les vino una tempestad que, bueno, casi pierden la vida. Pero quiero enfocarme en este pasaje de la Escritura. Ahí estaba Pablo, y Pablo en un momento dice: no es conveniente que salgamos. Estaba hablándoles a aquellos hombres, ¿no? Y dice que varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, ¿no? Pablo, el hombre de Dios, advirtiendo lo que iba a suceder, pero bueno, aquellos hombres le dieron más crédito a lo que decía el piloto y el patrón de la nave, ¿no? Recuerdo un mensaje hace un tiempo atrás de nuestro pastor, hablándonos acerca de tener cuidado cuando le damos más crédito a lo que dice el mundo que a lo que dice Dios, ¿no? Entonces, pero quiero que nos detengamos y podamos mirar con atención el versículo 12, donde dice que siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Era costumbre de los barcos invernar, o sea, no, por las temperaturas y las
tempestades, justamente quedarse en un puerto, ¿no? Pero a mí me llamó la atención, esto es la palabra del Señor, cuando dice en el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, bueno, decidieron zarpar de allí, ¿no? Y pensaba, ¿no?, que muchas veces el estar incómodo, ¿sí?, nos puede salvar la vida o nos puede librar de algo, ¿no? Pensaba, ¿no?, que por ahí el hecho de buscar la comodidad en algo nos puede afectar de alguna manera. Y no estoy diciendo con esto que no podemos anhelar a estar muy cómodos en ciertas áreas de nuestras vidas, pero hay algo específico y creo yo que esto lo podemos volcar a lo espiritual, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos y buscamos la comodidad, ellos miraron y vieron que el puerto era incómodo para invernar allí, pero si se hubieran quedado allí, se hubieran librado de todo lo que vino después, de todo lo que le pasó después. Buscar la comodidad, no, ¿qué vamos a quedarnos acá? ¿Qué vamos a estar incómodos en este lugar? Y muchas veces Dios nos permite pasar por algunas incomodidades, ¿no? Pero Dios está resguardando nuestras vidas, ¿sí? El hecho de buscar la comodidad, de asentarnos allí y decir, bueno, esto es más cómodo pero a veces en medio de la incomodidad que podamos llegar a estar pasando, ahí en medio de eso está el Señor. En medio de eso está el Señor. A nosotros nos puede resultar incómoda muchas cosas. Nos puede resultar incómodo el hecho de orar, ¿sí? ¿A quién le resulta cómodo orar? A la madrugada, ahí cuando está más frío, cuando la camita está más calentita que ahí al pie de la cama, ¿no? ¿A quién le resulta cómodo eso? ¿A quién le resulta cómodo el buscar a Dios? Yo, hermanos, hasta un tiempo atrás, si Dios no trataba con mi vida, me sentía tan mal al momento de ayunar. El dolor de cabeza, estar molesto y cosas así, me sentía mal, ¿no? Hasta que tal vez lo he contado algunas veces hace poco y en lugar era una tortura ayunar, lo hacía por obediencia, porque sé que hay beneficios, porque quiero agradar al Señor y porque Dios lo ha establecido en su palabra. Pero un día estaba de ayuno y un hermano, habíamos acordado una actividad y le digo, no, hoy no puedo porque estoy con el Señor, estoy ayunando. Y el hermano me mandó un mensaje, bueno, lo hacemos mañana y que disfrutes tu ayuno. Entonces quedé ahí como, wow, disfrutar el ayuno, pero es incómodo ayunar, es incómodo abstenerse de alimento y de cosas, ¿sí? Es incómodo, pero es bueno hacerlo. Tal vez nosotros, en el día de ayer que estuvimos evangelizando, ¿sí?, la verdad que ir hasta los barrios, lejos, algunos hermanos caminaban. No la voy a tirar. Los que estuvieron en el culto anterior saben qué pasó. Bueno, algunos hermanos se fueron caminando hasta por lo menos donde yo estaba y la verdad que fue una bendición poder estar, pero es incómodo, podemos estar incómodos yendo a ese lugar, ¿sí? Y esforzarnos. Hoy muy temprano en este lugar oscuro y ya los músicos estaban practicando acá, pero debe haber sido incómodo venir hasta acá y cosas que el Señor nos permite pasar, que son incómodas, pero que nos conviene mantenernos allí. El tema de buscar al Señor, de la casa de paz, ¿sí? A veces uno dice, estamos en el horario de la casa de paz y por ahí estamos haciendo otras cosas mucho más cómodas, ¿sí? Y tenemos que dejar todo y agarrar y ponernos a hacer la casa de paz. Pero son cosas buenas, son cosas que nos van a ayudar, que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, ¿no? Esto es lo que a mí me llamaba la atención. La palabra dice que el puerto era incómodo, pero era lo más seguro.
Era incómodo, pero era lo más seguro. Usted después lea el pasaje y era lo más seguro. Ese puerto era incómodo, pero era lo más seguro. Bueno, dice, también pensaba, ¿no?, en este tiempo, digo, venir a congregarnos, bueno, parece decirlo así, de esta manera, pero el venir a congregarnos, que, bueno, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y el hecho de movernos, de salir de nuestro hogar, pero más que nada haber experimentado que de casa lo podemos hacer igual, ¿no? Esa es la lucha que podemos llegar a tener, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? El estar aquí hoy ha sido tal vez incómodo para algunos porque hay que prepararse y salir y venir hasta acá. Ayer justo hablaba con un hermano y dice, mirá, nosotros para estar en el culto de las 9 nos levantamos a las 6 de la mañana para estar en el culto de las 9. Al de las 8 no llegamos, si nos levantamos a las 6, al de las 8 no llegamos, tenemos que venir a las 9:30 de este culto. Pero toda la familia, dejarnos dormir, pero no, vamos, que tenemos un solo baño y somos varios. Y bueno, pero es incómodo, pero vienen a servir al Señor y a congregarse en el Señor. Pensaba en un pasaje, está en Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 18, había un pueblo, en el versículo 7, dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Bueno, esta ciudad estaba, mire lo que dice, ¿no? Estaban seguros, ociosos y confiados, ¿sí? Estaban seguros, ociosos, estaban cómodos, ¿sí? Nosotros sabemos que si estamos seguros en el Señor, ¿sí? Maldito el varón que confía en el hombre, que confía en sí mismo, ¿no? Pero ellos estaban seguros, ociosos, estaban así sin hacer nada, era sin ningún problema. Imagínense qué comodidad, me lo imagino los tipos en la hamaca paraguaya, con el coco ahí tomándose, no sé, pero estaban seguros, dice, ociosos, confiados, ¿sí? Pensaba en los hermanos en Chile, cuando estuvimos en Arica, los hermanos charlábamos así, no, sí, es probable que ahora venga un temblor de 6.5, temblor pero eso es nada para nosotros, es confiado como si al lado del mar, y ellos están confiados como que, pero qué tremendo, ¿no? Estar confiados en algo que no sea el Señor, ¿no? Este pueblo estaba de esta manera y no tenía relaciones con nadie, no se relacionaban con nadie, ¿sí? Entonces esto es también qué tremendo, ¿no? Porque el hecho de relacionarnos con el cuerpo de Cristo nos trae unidad, nos ayuda, hay del solo, dice la Biblia, ¿no? Pero miremos unos versículos más adelante, en el 27, dice de esta manera, y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Una ciudad que fue destruida justamente con eso. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba cómodo. ¿Seguimos? Amén. Estaba cómodo, pero miren lo que pasó y cómo Dios trató con ese pueblo para enseñarnos a nosotros.
Y esto yo lo veo como una especie de medidor, ¿no? Cómo está nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de meseta, cuidémonos. Yo no digo que no nos sintamos seguros porque tenemos al Señor, pero cuando está esa falsa seguridad, ¿no? Cuando estamos confiados, no va a pasar nada. También hablaba una vez con un hombre y uno decía de la represa, ¿no? Acá, no, pero hay un plan B, seguro que si llega a pasar algo hay un plan B y qué sé yo. Pero bueno, no sé si hay plan B, si llega a pasar algo. Pero qué tremendo, ¿no? Y bueno, necesitamos estar confiados. Y si estamos ociosos, tenemos que tener cuidado de estar ociosos. Dice la palabra del Señor, y acompáñenme a 2 Samuel capítulo 11. Alguien que estaba ocioso, ¿no? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y bueno, muchos ya sabemos cómo terminó la historia. Fue tremendo lo que pasó. Pero en los tiempos que salen los reyes a la guerra, David se quedó cómodo allí en la casa, ¿no? Y bueno, él tenía una actividad que hacer y era salir a la guerra, ¿sí? Sin embargo, se quedó allí y la palabra nos muestra que fue una tragedia realmente lo que pasó. Me impactó la relación con el pasaje que leímos anteriormente, porque dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de sus lechos. Siestas si las hay, ¿no? Al caer la tarde se levantó, ¿sí? Entonces, el ocio muchas veces nos hace tomar decisiones erradas o nos lleva a un camino muy oscuro, muy oscuro. Entonces, qué tremendo, ¿no? La comodidad. Un rey que tenía que inquietarse, que tenía que dejar los lujos del palacio, tenía que estar en el campo, en una tienda, nuevamente ahí, en la batalla. Tal vez llevaría días, meses el estar en la guerra, pero él se quedó en la comodidad de su casa y ocurrió algo tremendo. Después de esto mandó a matar al esposo de esta mujer, después vino un juicio del Señor sobre todo Israel que tuvieron que pagar, y fue algo tremendo solamente por elegir la comodidad en lugar de hacer lo que Dios le había mandado hacer. La comodidad nos puede, no digo que no la busquemos, ¿no? Que uno no quiera, por ejemplo, adquirir muebles en su casa para estar más cómodo o ampliar la casa para estar más cómodo. Estoy hablando cuando espiritualmente nos sentimos cómodos, cuando espiritualmente estamos pasando por ese momento donde no pasa nada, realmente estamos como los de Lais, que estamos tranquilos, confiados, ociosos. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones esa comodidad nos aleja del Señor. Amén. Hay un ejemplo en la Escritura, en Segunda de Reyes, dice el capítulo 7, la verdad que estaba siendo sitiada la ciudad y había sido sitiada Samaria y realmente no había escapatoria, no había cómo salir.
y bueno, directamente estaban los sirios ahí, estaban sitiando esta ciudad, y habían pasado muchas cosas, ya estaban directamente perdiendo todo. El sitio de una ciudad era que venía un ejército y la rodeaban, no lo dejaban salir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con ese sitio? No tenían abastecimiento, no podían tener comida, tenían la comida que tenían y una vez que se terminaba ya no había más. En ocasiones, como entraba el agua por alguna vertiente, por algún arroyo a la ciudad, esos ejércitos o la cortaban o la envenenaban. Pero estaba totalmente sitiada, no la cercaban, no podían hacer nada. Y esperaban hasta que o salían a pelear y los mataban o realmente o negociaban o se rendían, pero estaba sitiada esta ciudad y era algo tremendo. Y resulta que Dios, en ese amor por su pueblo, derrotó a los enemigos, ¿no? Dice que estaban ahí, se levantaron pues al anochecer porque escuchaban, ¿no?, que estaban sucediendo cosas y gritaban y que se iban los sirios. Y bueno, resulta que habían unos leprosos, 4 leprosos allí. Y dice, ¿por qué no vamos y vemos en el campamento? Y si de última, si los sirios, acá nos vamos a morir de hambre, pero de última, si los sirios nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Pero es lo mismo morir de hambre acá que morir allá, y en una de esas tenemos una chance de poder lograr que los sirios nos perdonen la vida. Fue así, hicieron de esta manera, y dice que se levantaron para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, versículo 5, Segunda de Reyes 7:5 estamos leyendo. Levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Nunca vino tal ejército, lo veían, fue algo de Dios, fue un milagro librando a su pueblo Israel. Amén. Bueno, resulta que los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí tomaron y fueron y lo escondieron, ¿no? Estaban en el paraíso, solos, tenían comida, tenían vestidos. ¿Se acuerdan que los leprosos tenían que andar andrajosos por ahí? Tenían los tipos vestidos nuevos, tenían comida, todos estaban como querían. Pero sin embargo uno reacciona y se dijeron entre sí, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Así lo hicieron. Entonces ellos entendieron que esa abundancia los podía llevar a la muerte. Reaccionaron en un momento, no estamos haciendo bien, porque mañana nos va a alcanzar esta maldad. Mañana nos va a alcanzar. Podían estar muy cómodos, pero hicieron bien en inquietarse. Hicieron bien en inquietarse, en estar incómodos y decir, vamos, digámosle al rey lo que pasó, porque es día de buenas nuevas para Israel y nosotros estamos acá haciendo mal. Muchas veces la comodidad
nos puede afectar, nos puede hacer mal como a estos hombres, pero reaccionaron, se dieron cuenta. Para terminar, hay un caso más que me gustaría mencionar. En el libro de Hebreos capítulo 11 están los héroes de la fe, y uno de estos héroes de la fe es Moisés. Y dice la palabra del Señor en el versículo 23, Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, cuando la mirada está puesta en las promesas, en lo que Dios ha dicho, nos empezamos a poner en órbita y entendemos que no importa esa aparente comodidad. Lo que importa, aunque sea incómodo, es estar en la voluntad de Dios. Moisés eligió estar en la perfecta voluntad de Dios, a estar en la comodidad y en la holgura del palacio del rey de Faraón. Él era el hijo, la hija de Faraón lo había criado como su propio hijo, y estaba allí disfrutando de todo lo que los egipcios le podían dar. Pero él eligió lo otro, él eligió estar con su pueblo, él eligió el desierto, la incomodidad del desierto. Pero él estaba en la perfecta voluntad del Señor. Él estaba en la perfecta voluntad del Señor. Tal vez podemos estar muy cómodos, hermano, muy cómodos podemos estar, pero si Dios quiere otra cosa, no tardemos en obedecer. Obedezcamos al Señor, sigamos al Señor. Si podemos estar... Yo siempre hablo de aquel misionero, Stud. Dice que él quería apoderarse de la bendición que había perdido el joven rico en la Biblia. Y él era un joven millonario, había heredado toda una fortuna en aquellos años, ¿no? Y él vendió todo, absolutamente todo, y lo entregó al Señor, a las misiones. Y este hombre quería eso, y se fue como misionero, y estuvo en China, y pasó un montón de cosas, y se fue a África, y en África murió. Y el libro que habla acerca de él, mostraban su casa, que era, no sé cuántos han visto alguna vez una foto, o han estado en Bariloche, en el Hotel Yao Yao, que es enorme así, un edificio tremendo. Esa era su casa. Y muestra dónde murió, feliz por estar en la voluntad del Señor. Una chocita así, hecha en África, pero haciendo la voluntad del Señor. Él lo había vendido todo. No me acuerdo cuánto era lo que había sembrado él, y después él contaba que por sus manos pasaron 10 veces más de lo que había dado, y todo lo había vuelto a dar. Después de haber sembrado todo lo que tenía, el día que se iba a casar había apartado cierta cantidad de dinero, y la misma esposa, estaba más loca que él, le dice: pero vos le dijiste que le ibas a dar todo al Señor, y todo es todo. ¿Nos vamos a casar con una deuda con el Señor? Así que eso que había apartado él para regalo para su esposa, para una casa o lo que sea, lo dieron todo, era tremendo. Pero todos los lujos que tenía, todo lo que podría haber hecho tal vez desde su casa, pero él eligió lo que el Señor quería. Tremendo, ¿no? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?
aquel puerto era incómodo para invernar. Y entonces por eso se fueron. Y casi les costó la vida. Tuvieron pérdidas de todo tipo, pero casi les costó la vida. Y hoy para nosotros es un tiempo para meditar. Es un tiempo para meditar. Y hoy justo tenemos la Santa Cena. La verdad que nosotros podamos entender que es un tiempo para mirar nuestro interior. Yo no digo, quiero que mantengamos el equilibrio, ¿no? Que uno puede anhelar a estar más cómodo y puede anhelar prosperar, pero estoy hablando de nuestra relación con el Señor, en lo espiritual, nuestra comodidad espiritual, ¿no? Estoy hablando de eso. Podemos sentirnos incómodos y podemos equivocarnos al buscar una aparente comodidad, ¿sí? El único que puede darnos reposo es el Señor. El único que nos puede dar esa comodidad o esa holgura que nosotros buscamos está en la presencia del Señor. Solo en su presencia, ¿no? Solo en su presencia. Las cosas materiales van y vienen, pero anhelemos solamente estar con el Señor. ¿Estamos incómodos en algo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si estamos incómodos y estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos bien, estamos bien. ¿De qué nos sirve estar cómodos y holgados si no vamos a hacer la voluntad del Señor? ¿De qué nos sirve? Amén.